La filosofía clásica es la base del pensamiento occidental. Sin embargo, no todo es tan simple como lo que aprendemos en la escuela. Bajo la superficie de nombres como Sócrates, Platón y Aristóteles, hay ideas profundas, conceptos menos conocidos e incluso pensamientos controvertidos sobre la esclavitud y el rol de la mujer. Hoy vamos a descender en este iceberg filosófico y descubrir lo que se oculta en sus profundidades. Aquí encontramos lo más conocido de la filosofía clásica. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia, es conocido por su método de enseñanza único llamado mayéutica. Este método, que significa arte de dar a luz, se centraba en hacer preguntas a sus interlocutores en lugar de darles respuestas directas. El objetivo principal de la mayéutica no es transmitir información, sino fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Sócrates creía que la filosofía no era solo un conjunto de ideas, sino una forma de vida que implicaba cuestionar y examinar constantemente nuestras propias creencias y las del mundo que nos rodea. Platón, con su teoría de las ideas y su alegoría de la caverna, en la primera comentada, Platón postuló que existen dos mundos. El mundo sensible es el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos. Está lleno de objetos imperfectos y cambiantes que son copias de las ideas. Y el mundo inteligible o de las ideas es el mundo de las ideas perfectas, eternas e inmutables. Las ideas son la esencia de las cosas y solo se pueden conocer a través de la razón. Según Platón, el mundo sensible es una ilusión, una sombra del mundo de las ideas. Solo a través de la razón y la filosofía podemos acceder al verdadero conocimiento, el de las ideas. Platón utiliza esta alegoría para ilustrar su teoría de las ideas y nuestra percepción de la realidad. Imagina una caverna donde unos prisioneros están encadenados desde su nacimiento, viendo solo sombras proyectadas en la pared. Estas sombras son su única realidad. Uno de los prisioneros escapa y descubre el mundo exterior, el mundo real iluminado por el sol. Al regresar a la caverna para compartir su descubrimiento, los demás prisioneros se burlan de él y se niegan a creerle. En resumen, la teoría de las ideas y la alegoría de la caverna son dos conceptos interrelacionados que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la importancia de la filosofía en nuestra vida. Platón nos anima a ir más allá de las apariencias y a buscar la verdad a través de la razón y la reflexión. Aristóteles es una figura cumbre de la filosofía clásica, conocido por su vastísima producción intelectual y su enfoque sistemático del conocimiento. Abarcó prácticamente todas las áreas del saber de su época, desde la lógica y la metafísica hasta la ética, la política, la física y la biología. Aristóteles es considerado el padre de la lógica. Desarrolló un sistema formal para el razonamiento deductivo, basado en el silogismo. Un silogismo es un argumento que consta de dos premisas y una conclusión, donde la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. La lógica aristotélica fue fundamental para el desarrollo del pensamiento científico y filosófico durante siglos. En la metafísica, Aristóteles abordó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el ser y la existencia. Su metafísica se centra en el estudio del ser en cuanto ser, es decir, en la búsqueda de los principios y causas primeras de todas las cosas. Introdujo conceptos clave como la sustancia, lo que permanece invariable en un ser, la forma, la esencia de un ser, y la materia, aquello de lo que está hecho un ser. Hablar de Aristóteles es hablar de un gran número de temas y una infinidad de teorías, así que esto solo fue una minúscula mención para las bases de la filosofía. Estos tres pensadores son considerados la base del pensamiento filosófico occidental. Pero esto es solo la punta del iceberg. Vamos sumergiéndonos a medida que las ideas se empiezan a hacer más ocultas. Nivel 2. Estoicismo. El estoicismo es una filosofía helenística que floreció en la antigua Grecia y Roma. Fundada por Zenón de Sitio, esta escuela de pensamiento proponía un camino hacia la felicidad y la tranquilidad mental a través del dominio de uno mismo y la aceptación del orden natural del universo. En esencia, el estoicismo nos invita a reconocer que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. La clave reside en distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestros pensamientos y acciones, y lo que no, las circunstancias, el destino, las acciones de los demás. Al enfocarnos en lo que podemos influir, cultivamos la virtud, que para los estoicos es el único bien verdadero. La virtud, en este contexto, no se limita a la moralidad convencional, sino que abarca la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza.
Estas cualidades nos permiten vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos, aceptando con serenidad lo que no podemos cambiar y actuando con rectitud en lo que sí podemos. El estoicismo no es una filosofía pasiva o resignada. Nos anima a actuar con valentía y determinación, pero siempre desde la razón y la moderación. Nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones, a examinar nuestros juicios y a cultivar la autodisciplina. Esta filosofía, que ha resonado a lo largo de los siglos, nos recuerda que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interior. Epicureísmo. El epicureísmo, lejos de ser una oda al desenfreno, se revela como una filosofía que busca el placer de manera inteligente y estratégica. Epicuro, su fundador, no abogaba por la satisfacción inmediata de todos los deseos, sino por la búsqueda de aquellos placeres que, a largo plazo, nos conduzcan a un estado de bienestar duradero. En el centro del epicureísmo reside la distinción entre los placeres. Algunos, como la alimentación y la amistad, son naturales y necesarios para nuestra supervivencia y bienestar. Otros, como el lujo y la ambición desmedida, pueden ser naturales, pero no necesarios, y su búsqueda descontrolada puede generar más sufrimiento que felicidad. Y, finalmente, existen placeres que no son ni naturales ni necesarios, como el ansia de poder o la fama, que solo nos alejan de la tranquilidad mental. La clave del epicureísmo reside en la moderación. No se trata de renunciar a los placeres, sino de disfrutarlos con sabiduría, evitando aquellos que puedan generar dolor o sufrimiento a largo plazo. La amistad, por ejemplo, es un placer natural y necesario que Epicuro valoraba enormemente, ya que nos brinda apoyo, compañía y seguridad. La ausencia de dolor físico, aponía, y de perturbación mental, ataraxia, son dos pilares fundamentales del bienestar epicúreo. Para alcanzar la ataraxia, Epicuro proponía el tetrafármaco, un cuádruple remedio que nos invita a no temer a los dioses, a no temer a la muerte, a reconocer que el bien es fácil de alcanzar y que el mal es fácil de evitar. El epicureísmo, a menudo malinterpretado como una filosofía hedonista y egoísta, se revela como una búsqueda inteligente del placer, una invitación a la moderación y una valoración profunda de la amistad y la tranquilidad mental. Escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que pone en duda la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto y absoluto. Los escépticos, como Pirrón de Elis, fundador de esta corriente, argumentan que nuestros sentidos y nuestra razón son falibles, por lo que no podemos estar seguros de la verdad de nuestras creencias. En lugar de afirmar o negar dogmáticamente, los escépticos se abstienen de juzgar y suspenden el juicio. Esta suspensión del juicio no implica una negación de la realidad, sino más bien una actitud de cautela y humildad ante la complejidad del conocimiento. El escepticismo no es un fin en sí mismo, sino más bien un camino hacia la tranquilidad mental y la paz interior. Al reconocer la limitación de nuestro conocimiento, nos liberamos de la ansiedad y la frustración que surgen de la búsqueda de certezas inalcanzables. Existen diferentes tipos de escepticismo, desde el escepticismo radical que duda de todo conocimiento, hasta el escepticismo moderado que acepta la posibilidad de ciertos conocimientos limitados. Sin embargo, todos comparten la idea de que la duda y la reflexión crítica son fundamentales para evitar caer en dogmatismos y falsas creencias. El escepticismo ha sido una corriente influyente a lo largo de la historia de la filosofía, y sus ideas han sido retomadas y debatidas por pensadores de diversas épocas. Aunque pueda parecer una filosofía negativa o pesimista, el escepticismo nos invita a ser más humildes y reflexivos en nuestra búsqueda del conocimiento, y a reconocer la complejidad y la incertidumbre que nos rodean. Heráclito vs Parménides. Heráclito y Parménides, dos figuras titánicas del pensamiento presocrático, nos legaron visiones del mundo radicalmente distintas, como dos ríos que fluyen en direcciones opuestas. Heráclito, el filósofo del cambio, nos legó la imagen de un universo en constante flujo, donde nada permanece estático. Todo fluye, sentenció, y el fuego, con su danza perpetua de transformación, se convirtió en la metáfora perfecta de su filosofía. En la orilla opuesta, Parménides, el filósofo del ser, nos presentó un universo estático e inmutable, donde el cambio es solo una ilusión de nuestros sentidos. Para Parménides, el ser es uno, eterno e indivisible, y el movimiento no es más que un engaño de nuestros sentidos. Mientras que Heráclito nos invita a abrazar el cambio y la transformación, Parménides nos insta a buscar la verdad en la quietud del ser. Sus filosofías, aunque opuestas, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y nuestro papel en ella.
¿Estamos llamados a fluir con el cambio o a buscar la verdad en la quietud del ser? La respuesta, quizás, se encuentra en la tensión entre ambas perspectivas, como dos fuerzas que se complementan y enriquecen mutuamente. Nivel 3. El misterio del uno en Plotino. Encontramos el concepto del uno, una entidad misteriosa y trascendente que se erige como el principio fundamental de toda la realidad. El uno no es simplemente una unidad numérica, sino una fuente inagotable de ser y de bondad que supera cualquier intento de definición o categorización. El uno, en su esencia sobreabundante, no permanece estático, sino que emana de sí mismo una serie de realidades inferiores en un proceso continuo que Plotino denomina emanación. Esta emanación no es un acto de creación en el sentido tradicional, sino más bien un flujo gradual y constante del uno hacia lo múltiple, como un manantial que da origen a un río. Las principales etapas de esta emanación son las tres hipóstasis: el uno, el intelecto y el alma del mundo. El intelecto, primera emanación del uno, contiene las ideas o formas inteligibles que dan forma al mundo sensible. El alma del mundo, a su vez, emana del intelecto y se encarga de animar y ordenar la materia. Pero la emanación no es un proceso unidireccional. Todas las cosas, desde las más simples hasta las más complejas, anhelan regresar a su fuente original, al uno. Este retorno se realiza a través del amor y del conocimiento, y culmina en la unión mística con el uno, un estado de éxtasis que trasciende la conciencia y la razón. El uno, en definitiva, es el principio y el fin de todo, la fuente de la que emana la realidad y el destino al que todas las cosas aspiran regresar. Su misterio reside en su trascendencia y en su capacidad para ser a la vez uno y múltiple, simple y complejo, estático y dinámico. Los números místicos de Pitágoras. En la filosofía pitagórica, los números no eran meras herramientas de conteo, sino símbolos cargados de significado místico y espiritual. Pitágoras y sus seguidores creían que los números eran la clave para comprender la naturaleza del universo y del alma humana. Uno de los símbolos centrales de esta filosofía es la tetractis, un triángulo que representa los primeros 4 números, 1, 2, 3 y 4. Estos números eran considerados sagrados y se asociaban con elementos fundamentales del cosmos. El 1 representaba el punto, el origen de todas las cosas, el 2, la línea y la dualidad, el 3, el triángulo y la armonía, y el 4, el cuadrado y la estabilidad. La suma de estos números, 10, también era sagrada, ya que se consideraba el número perfecto que abarcaba la totalidad del universo. Además de la tetractis, otros números también tenían un significado especial en la filosofía pitagórica. El 5, por ejemplo, simbolizaba el matrimonio, al ser la suma del primer número par, 2, y el primer número impar, 3. El 6 era considerado un número perfecto, ya que era la suma de sus divisores, 1 más 2 más 3 igual a 6. El 7 se asociaba con los planetas y las notas musicales. Los números místicos de Pitágoras no eran solo curiosidades matemáticas, sino que formaban parte integral de su filosofía y su visión del mundo. Creían que los números revelaban verdades ocultas sobre el universo y el alma humana, y que su estudio podía conducir a la sabiduría y la iluminación. La influencia de los números místicos de Pitágoras se extendió mucho más allá de su época y ha llegado hasta nuestros días. Sus ideas han sido retomadas y reinterpretadas por diversas corrientes filosóficas y espirituales, y siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan un significado más profundo en el mundo que les rodea. El concepto del eterno retorno, una idea que aparece en la filosofía presocrática y que más tarde influenciaría a Nietzsche. Si bien la idea del eterno retorno es original de Nietzsche, podemos encontrar algunas influencias clásicas en su pensamiento. El estoicismo, el pitagorismo y la filosofía de Heráclito pudieron haber aportado elementos a esta concepción cíclica del tiempo y la existencia. Sin embargo, Nietzsche transformó estas ideas en un concepto único y provocador que sigue siendo objeto de debate y reflexión en la actualidad. El problema de la identidad personal en la antigua Grecia. El problema de la identidad personal en la antigua Grecia es un tema complejo y fascinante que ha sido objeto de debate y reflexión por parte de filósofos, historiadores y antropólogos. A pesar de que no existía una concepción unificada y homogénea de la identidad personal en la antigua Grecia, podemos identificar algunos elementos y perspectivas clave que nos ayudan a comprender este tema. La identidad personal en la antigua Grecia estaba fuertemente ligada a la pertenencia a las polis, la ciudad-estado.
El ciudadano griego se definía a sí mismo como miembro de una comunidad política y cultural específica, y su identidad estaba determinada en gran medida por su participación en la vida pública y su adhesión a las normas y valores de sus polis. El género y el estatus social eran otros factores que influían en la identidad personal. Los hombres y las mujeres tenían roles y expectativas sociales diferentes, y su identidad estaba marcada por su posición en la jerarquía social. Nivel 4. Machismo en la filosofía clásica. La visión de los filósofos sobre las mujeres ha variado considerablemente a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, tenían ideas machistas en comparación a la perspectiva actual, y aunque es esencial la filosofía griega para el pensamiento occidental, no hay que sacar conclusiones precipitadas ya que los tiempos han cambiado. Y con eso las ideas, a continuación, algunas opiniones de los filósofos antiguos. Homero, en la Ilíada y la Odisea, las mujeres son representadas como esposas y madres sumisas, aunque algunas figuras femeninas como Penélope y Helena muestran astucia y determinación. Hesíodo, en sus obras, Hesíodo presenta una visión negativa de las mujeres, a las que considera seres engañosos y fuente de todos los males. Platón, en la República, Platón explora la posibilidad de que las mujeres puedan desempeñar roles similares a los de los hombres en la sociedad, aunque también reconoce diferencias naturales entre ambos sexos. Aristóteles sostenía que las mujeres son inferiores a los hombres en términos de capacidad racional y física, y que su papel principal es la reproducción y el cuidado del hogar. La esclavitud en la filosofía clásica es un tema complejo que refleja la mentalidad de la época. Aristóteles, en su obra Política, argumentaba que algunos hombres nacían esclavos por naturaleza. Según él, existían personas que carecían de la capacidad racional para gobernarse a sí mismas y, por lo tanto, era justo que estuvieran bajo el dominio de otros. Para Aristóteles, la esclavitud era parte del orden natural y necesaria para la estabilidad de las polis. Aunque los estoicos creían en la igualdad espiritual y en la dignidad de todos los seres humanos, nunca llegaron a cuestionar directamente la esclavitud como institución. Para ellos, la libertad verdadera era la del alma y la mente, por lo que alguien podía ser esclavo físicamente, pero seguir siendo libre si alcanzaba la virtud. Esta postura evitó que sus seguidores impulsaran cambios sociales en este aspecto. Los cínicos, como Diógenes de Sinope, ridiculizaban las convenciones sociales, incluida la esclavitud, pero no promovieron su abolición. Los epicúreos creían en la búsqueda del placer y la tranquilidad, y algunos de sus seguidores criticaban la esclavitud porque interfería con la felicidad, pero no propusieron eliminarla. Los sofistas, algunos de ellos como Antifonte, argumentaban que todos los seres humanos eran iguales por naturaleza, lo que podría interpretarse como una crítica a la esclavitud. En general, la mayoría de los filósofos aceptaban la esclavitud como parte del orden social, y solo en épocas más tardías se comenzó a cuestionar seriamente. Nivel 5. Filosofía oculta y olvidada. Textos perdidos de los presocráticos son un gran misterio en la historia de la filosofía. Muchos de los primeros filósofos, como Heráclito, Anaximandro y Pitágoras, escribieron obras que no han llegado hasta nosotros. Lo que sabemos de ellos proviene de fragmentos citados por filósofos posteriores como Aristóteles, Platón o Diógenes Laercio. ¿Por qué se perdieron estos textos? Los textos se escribían en papiro o tablillas de cera, materiales que no resistieron el paso del tiempo. Falta de interés en su conservación. Muchas obras antiguas no fueron copiadas o preservadas en bibliotecas importantes. Guerras e incendios. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es el ejemplo más famoso de pérdida de conocimiento filosófico y científico. Censura y olvido. Algunos textos fueron ignorados o destruidos por ir en contra de las creencias predominantes en su época. Algunos ejemplos de estos textos que pudieron ver la luz pero con escaso contenido debido al deterioro o porque en registros se puede saber que existieron pero no se han encontrado. El libro de Heráclito. Se dice que Heráclito dejó un manuscrito en el templo de Artemisa en Efeso, pero solo quedan fragmentos de su filosofía sobre el cambio y el fuego. Escritos pitagóricos. Se cree que Pitágoras escribió sobre la relación entre los números y la realidad, pero no se han conservado textos directos. Obras de Anaximandro. Su tratado sobre la cosmología se ha perdido, y solo conocemos algunas ideas a través de citas indirectas. El neoplatonismo fue una corriente filosófica que surgió en el siglo III después de Cristo con Plotino como su principal exponente.
Aunque se basaba en la filosofía de Platón, el neoplatonismo introdujo elementos místicos y espirituales que lo diferenciaban del platonismo original. Plotino creía en la existencia de una entidad suprema e inefable llamada el Uno, de la cual emanaba toda la realidad en un proceso descendente. Según esta visión, la meta del ser humano era regresar a la unidad con el Uno a través de la contemplación filosófica y la purificación espiritual. El neoplatonismo influyó profundamente en la teología cristiana, especialmente en el pensamiento de San Agustín, así como en la filosofía islámica y medieval. La influencia del misticismo oriental en la filosofía griega ha sido un tema de debate entre los historiadores. Algunos sostienen que los griegos tomaron ciertas ideas de la India y Persia, en especial aquellas relacionadas con la naturaleza de la realidad y el alma. En el caso de Pitágoras y los pitagóricos, se cree que pudieron haber recibido influencias de la filosofía védica y del pensamiento persa zoroástrico. El concepto del uno en Plotino tiene paralelismos con la idea hindú de Brahman, el principio supremo del universo. Además, doctrinas como la transmigración del alma o el concepto del karma pueden haber influenciado indirectamente la visión de algunos filósofos griegos, aunque esto sigue siendo una hipótesis discutida. La filosofía clásica tiene muchas capas. Algunos conceptos siguen siendo fundamentales para el pensamiento occidental, mientras que otros reflejan ideas problemáticas de su tiempo. Explorar el iceberg de la filosofía no solo nos permite conocer su historia, sino también cuestionarla y repensarla desde nuestra perspectiva actual. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido filosófico. Gracias por ver Abismos del Ser.